5 hitos más importantes en la historia de la evolución de la inteligencia artificial. O sea que esto que van a ver ahora, eso que yo le dije es lo que se conoce como un prompt, o sea, la instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial para la evolución que me quieren dar, que necesito que me dé. Hay que tratar de que sea lo más precisa posible, ¿no es cierto?, para encontrar lo que nosotros buscamos. Y la inteligencia artificial, los 5 hitos que valoró en la historia de la evolución de la inteligencia artificial fueron esto. Su fecha de nacimiento se puso como 1956, porque fue el año en el cual John McCarthy, en la conferencia de Dartmouth College, que no es en Alemania, sino es en Estados Unidos, empezó a hablar de inteligencia artificial como término específico y lo tomó como inicio del campo de la investigación de la inteligencia artificial. Porque convengamos que primero tenemos la conceptualización y después la práctica. Entonces, acá hablamos de la parte más de investigación. En el año 1997, y acá ya empieza un poco el tema de debate, el campeón ajedrecista ruso, Kasparov, se enfrenta a IBM con su computadora Deep Blue. No es la primera vez que Kasparov se enfrenta a una computadora de IBM ni a una computadora, es la tercera, pero la inteligencia artificial prefirió valorar esta porque es la que le ganó. Entonces este hito demostró que las máquinas podían superar a los humanos en un juego intelectual. Ahí lo vemos a Kasparov, que enojadísimo aparte porque tuvo un error humano en realidad, por eso él termina perdiendo. El otro hito que marcó es en el año 2011, también un desarrollo de IBM, Watson, en un programa Jeopardy de Estados Unidos. ¿Perdón? No. Dígame porque esto demuestra que mi inglés es malísimo. A ver, la forma correcta es... Yo estoy aprendiendo. Jeopardy, I think. Bien, bárbaro. Vos sabés que iba a empezar hablando en inglés y dije, no, voy a hacer papelones, más vale voy a lo mío. Bien, es un programa de preguntas y respuestas de televisión y ahí eso que se ve, no sé si va a ver si llega a señalar esto, eso que se ve ahí es Watson. Y le ganó a los campeones de ese programa de televisión y demostró la capacidad de las máquinas para procesar lenguaje natural, algo que estamos hablando hoy mucho, y responder a preguntas con precisión. Fíjense cómo fueron pasando cosas, que nosotros pensamos que en 2022 empezó con ChatGPT la historia, y no, empezó mucho antes. En el 2016, AlphaGo, esto ya es un desarrollo de Google, si no me equivoco, vence a Lee Sedol, campeón mundial de Go. El Go, por si no conocen, es ese juego de tablero que se ve ahí. Es un juego que tiene una complejidad muy grande por la cantidad de movimientos que tiene, que conlleva, y la cantidad de jugadas posibles. Es un juego ancestral. Bueno, y en 2016 AlphaGo vence al campeón, y esto muestra la capacidad de la inteligencia artificial para procesar información compleja. Fíjense cómo iba evolucionando las capacidades. En el año 2020, y que elige como hito final el quinto, el lanzamiento de ChatGPT, este modelo de lenguaje natural, GPT-3, que de hecho ya venía el 1, ya venía el 2, el GPT-3, de OpenAI, que se lanzó al público en general. Mucho no me voy a basar en ChatGPT, porque un poco la idea es salir de la idea de que la inteligencia artificial es igual a ChatGPT, y también un poco la idea es salir de que la inteligencia artificial empezó ahora. Eso es lo que vamos a tratar de ir viendo. Podemos hablar de un ciclo estacional de la IA. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un ciclo estacional? A las estaciones del año. Bueno, veníamos de un invierno en el desarrollo de inteligencia artificial. Fíjense que desde el año 2000, dijimos, el primer hito era en el año 1956, al último que era en el 2022, vamos a decir 60 años, en los cuales los desarrollos fueron progresivos, evolutivos, pero lentos. Entonces podríamos decir que estábamos en un invierno. Ahí, el cambio de estación acá entre el invierno y la primavera se da con el lanzamiento de ChatGPT. ChatGPT lo que hace es saca un velo de un montón de cosas que se estaban desarrollando y la empieza a mostrar a un público general. Hoy lejos estamos todavía de estar en una primavera. Estamos lejos de estar en un verano. Para llegar al verano falta todavía.
De hecho, la inteligencia no es tan inteligente como muchas veces nos quieren hacer creer. Entonces, hoy estamos en esta etapa en la cual está dando sus primeros brotes, sus primeras flores, y nosotros somos testigos de este proceso, pero también somos parte. Después vendrá seguramente un verano y después tal vez otra estación diferente al otoño, no sabremos. Eso la historia lo dirá. Pero más o menos podemos decir que veníamos de un invierno y estamos en una primavera, futuro a un verano, quién sabe cuándo, ¿no? Como les dije, ChatGPT lo que vino a sacar, vino a hacer es agarró este mantel, lo sacó y dijo, acá abajo había inteligencia artificial, pero no se hablaba, pero no se veía o tenía otro nombre. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos las recomendaciones que nos hacen aplicaciones como Mercado Libre o Pedido Ya, había ya inteligencia artificial, hay inteligencia artificial. Los motores de recomendación de Netflix, por ejemplo, están basados, son un desarrollo de inteligencia artificial, en el cual va viendo según tus preferencias, tus hábitos, las búsquedas que vos haces, los lugares donde te posicionás, la película que entraste y saliste, la viste hasta la mitad, la terminaste, toda esa información la iba analizando, ya estaba. El año pasado, la palabra del año pasado que nosotros en los cursos era la palabra que salía siempre era algoritmo. El algoritmo es inteligencia artificial. Pero el marketing hace que muchas veces las cosas se posicionen más por una cuestión de conveniencia. Pero el algoritmo de las redes sociales como Instagram, como Facebook, etcétera, es inteligencia artificial. De hecho, hablo de los algoritmos, porque, por ejemplo, Instagram tiene al menos 6 algoritmos, uno para Reels, uno para historia. Entonces, hay mucho desarrollo en esto. Y motores de ubicación. Bueno, esto es una muestra de las cosas que están sucediendo en el mundo y esto no es reciente, digamos, el primer retrato que se comercializa en una feria de arte creado por una inteligencia artificial se vendió en esa cantidad de dólares. Cierto que es táctil, me olvido yo. Ahí está. Bien. Ahora vamos a hablar de otra controversia que es la inteligencia artificial y el desempleo. Porque no vinimos acá a hablar de solamente las cosas lindas que podemos cantar, etcétera, sino que venimos a atacar todos los puntos. Por lo menos esa es nuestra intención. En nuestra página airedeemprender.com.ar está el artículo que habla de esta paradoja de la inteligencia artificial y el desempleo. Yo soy licenciado en administración y como tal me especializo en estudiar a las organizaciones con y sin fines de lucro. Y si alguien me pregunta qué es una organización, la definición básica es un conjunto de personas que realizan actividades, que tienen un objetivo en común y que están inmersas en un contexto, ¿no es cierto? Bien, bárbaro. ¿Qué hacen esas organizaciones? Y producen bienes y servicios. Bien, perfecto. Entonces, la inteligencia artificial, los avances en tecnología hasta este momento venían atentando contra la mano de obra no calificada. ¿Por qué? Porque eran trabajos repetitivos. La maquinaria, los avances tecnológicos atentaban contra el operario. Bien, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial vino a poner en controversia todos aquellos trabajos que requieren del uso no de las manos, no de los trabajos manuales, sino del pensamiento. Entonces ahí es cuando un redactor, cuando un abogado, cuando un contador y cuando por supuesto un profesor se empieza a preguntar, che, pero esto no me irá a dejar sin trabajo, esto no me irá a reemplazar. Y justamente esta paradoja del desempleo, la explicación y la propuesta es que además de las organizaciones ser productoras de bienes y servicios, tienen otro rol fundamental en la economía y sin la cual la economía no podría existir, por lo menos en el sistema actual, que son las empresas y las organizaciones son creadoras de productos, servicios y consumidores. Porque con su sueldo, con su paga,
pueden adquirir productos y servicios, si no, no hay mercado. Entonces, vamos a suponer que hay una reunión de todas las empresas del mundo y dicen, vamos a reemplazar toda la mano de obra por inteligencia artificial y por tecnología de maquinaria. No podría suceder, porque no habría consumidores. El nivel de desempleo sería tan alto que esa producción no tienen dónde ubicarla. ¿A quién le van a vender productos y servicios que no tengan personas su sueldo para poder comprarlo? Entonces, estos cambios se dan de manera progresiva, pero lenta. Tan lenta se da que el otro día estaba escuchando a el gerente de la industria que desarrolla maquinaria y herramientas manuales en la ciudad de Santo Tomé, Baco, que él decía, nosotros tenemos innovaciones para nuestras herramientas. Nosotros a la llave, al destornillador, le hemos hecho modificaciones, pero no funcionan. La gente quiere que el destornillador siempre sea igual. 20 años nos demoró un modelo de pico del oro nuevo que hicimos para poder recién ahora empezar a comercializarlo. Venimos de una pandemia en la cual, si nos contextualizamos en ese momento, los títulos eran, el mundo cambió, va a ser diferente el mundo a partir de esto. Y la verdad que no cambió tanto. A partir de ahora va a haber un énfasis en el trabajo remoto. Cayó la pandemia y el trabajo remoto cayó a los niveles anteriores. La gente ahora no va a preferir reunirse de 120 personas para una capacitación, va a entrar un Meet. Sí, tenemos algún Meet cada tanto. Pero quédense tranquilos que ya sea por el lado de que no es negocio porque genera desempleo y el desempleo en sí hace caer la demanda de bienes y servicios, o por el lado de la resistencia de las personas, como veíamos a la innovación, que esto no es algo que tenemos que andar preocupándonos, por lo menos en el corto plazo. Y más le digo, usted además de ser docente, son padres. Y como padres, ¿le gustaría que un bot, un robot, sea el que esté a cargo de la clase de sus hijos? Seguramente no. Entonces, dicho esto, el desempleo, por lo menos en el rubro que están ustedes, y créanme, nosotros trabajamos con diseñadores gráficos, con copywriter, con prompt engineer, con un montón de profesiones que parece ser que tienen que preocuparse, y no es así. En el corto plazo, en el mediano y largo plazo, como todo en la economía, la realidad puede ser diferente. Bien, el artículo si está en Aire de Emprender, lo pueden leer. Ahora vamos a hablar, retomando un poquito de la inteligencia artificial en la educación, que es el motivo del cual nos convoca hoy. Tenemos, dijimos, dos campos. El teórico, que fue el primero que se empezó a desarrollar por allá por el año 56, y en la práctica, que es lo que está más hoy presente. Ustedes me pueden decir, sí, todo muy lindo, Juan, pero yo trabajo en una escuela pública en la cual los chicos no tienen internet, no tienen cielo raso en la casa, no tienen ni celular. ¿Qué hago con la inteligencia artificial? Es más necesario que nunca el rol de ustedes. Si la escuela no es el ámbito donde se le muestra a los alumnos las cosas que tal vez no tienen la posibilidad de conocer, ¿cuál es? Entonces, es más importante todavía ahí hablar de inteligencia artificial. Y por lo menos podemos hacer una aproximación teórica. O sea, si no tenemos las herramientas o tal vez los conocimientos para manejar los dispositivos de tecnología artificial, sí podemos tratarlo teóricamente en materias como informática, historia, economía y administración, de la rama de la cual yo vengo y mi esposa que está allá también, comunicación, filosofía, ética, orientación en contextos laborales, entre otras. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, vamos a analizar la evolución histórica de la inteligencia artificial, como hice yo preguntándole. O vamos a ver cómo afecta esto en el empleo y en el trabajo y en la producción, la inteligencia artificial. O vamos a ver dentro de la rama de comunicación cómo está afectando a los diarios, a los periódicos, a los medios de comunicación, etcétera. Entonces podemos
tener una aproximación teórica si no tienen las herramientas para desarrollarlo de una manera práctica. Y también podemos utilizar la inteligencia artificial, llevarla al aula como una herramienta. Ya acá estamos hablando de una aproximación práctica. Y acá se repiten algunas materias, por supuesto, informática, lengua con ChatGPT, comunicación ni hablar, por supuesto que influye, la que más nos representa hoy, acá, en este contexto, inglés, administración, la lleva en el corazón, entonces no la puedo dejar de mencionar, artes, entre otras. Y acá, por ejemplo,